Saludos, comunidad estudiantil. Esta semana venimos con las actividades de la semana 3 del proyecto 1. Como saben, lo volvemos a repetir, es un proyecto global que dura un mes, pero que está separado en actividades por semana. Bueno, esta semana toca la actividad 3. Toca la actividad 3 que trabajará con las asignaturas de lengua, literatura, matemática, estudios sociales, educación física e inglés. El tema de esta semana, el tema de la actividad 3, o sea, de la semana 3, es proponer soluciones que resuelvan conflictos en mi entorno. Esa es, ¿no? Entonces estamos en la semana 3 y el tema es proponer soluciones que resuelvan conflictos en mi entorno. Vamos de lleno de primero con la actividad 1, que nos dice estructura de un texto, los conflictos como oportunidad. Entonces, empezamos con la actividad 1, estructura de un texto, los conflictos como oportunidad, y vamos a pasar a lo que es primera, la primera actividad de esta parte, ¿no? De lo que es la actividad 1, la primera parte. Dice, ten presente que los conflictos son parte de nuestra vida, son inevitables, nos ayudan a salir de nuestra zona de confort, nos retan, por eso pueden ser una gran fuente de aprendizaje si sabemos gestionarlos. Tener conflictos significa estar vivo. Los conflictos nos dejan grandes aprendizajes. Entonces aquí nos dice que lo primero que debemos hacer es utilizar la técnica llamada palabra, idea, párrafo. ¿Qué nos dice esto? Dice que debemos ver una palabra que resuma lo que significa para ti un conflicto, una idea que recoja la importancia de resolver los conflictos y un párrafo que explique las oportunidades de aprendizaje que nos dan los conflictos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues como ustedes saben, durante toda esta semana hemos venido haciendo diagramas en base a esto. Primero hicimos uno de brújula, la semana anterior hicimos otro de otro tipo y esta semana nos toca uno que se llama palabra, idea, párrafo. ¿En qué consiste? Pues aquí yo he hecho uno que lo pueden hacer tal como está aquí, que simplemente, como nos dicen, es crear una palabra que resuma lo que significa para ti el conflicto. Entonces, aquí yo le he puesto este título, palabra, idea, párrafo. He puesto aquí los conflictos, porque ese es el tema que me están pidiendo. Y me dice que escoja una palabra que resuma para mí lo que es un conflicto. Y para mí es un desacuerdo, ¿no? Ustedes tienen que poner lo que significa para ustedes un conflicto. Eso lo pueden sacar incluso de la lectura, porque aquí dice, ten presente que los conflictos son una parte de nuestra vida, son inevitables, nos ayudan a salir de nuestra zona de confort, nos retan, por eso puede ser una fuente de aprendizaje. Entonces, ustedes pueden buscar un poco más de lo que es un conflicto, preguntarle a sus padres lo que es un conflicto y en base a eso sacar una palabra que resuma una palabra que resuma lo que significa para ti un conflicto. Entonces, para mí, la palabra que resuelve el conflicto es un desacuerdo. Ustedes pueden poner que es un problema, que es una diferencia de opiniones, pero entonces tiene que ser una palabra. Luego dice que pongamos una idea que recoja la importancia de resolver conflictos. Y yo he puesto que tener conflictos significa estar vivos porque es lo que dice aquí, lo saqué de aquí, tener conflicto significa estar vivo. ¿Qué significa eso? Que significa que si tenemos vida, o sea, podemos expresar nuestros pensamientos, nuestras ideas y pues como todos somos un mundo aparte, todos tenemos diferentes formas de sentir y de pensar, siempre va a existir personas que no van a estar de acuerdo con nuestro pensamiento o nosotros no vamos a estar de acuerdo con los pensamientos de otra persona. Entonces por eso dice que tener conflicto significa estar vivo. Y para mí una idea que recoge la importancia de los conflictos es eso, es que significa que estamos vivos, o sea que los conflictos nos hacen ver que estamos vivos. Luego nos dice que en una frase o un párrafo que explique las oportunidades de aprendizaje que nos dan los conflictos, o sea, qué es lo bueno que sacamos de los conflictos. Y yo he puesto en mi párrafo que los conflictos nos obligan a salir de nuestra zona de confort. Son una gran fuente de aprendizaje si sabemos gestionarlas. Como ustedes ven, esto lo saqué de aquí. Son una gran fuente de aprendizaje si sabemos gestionarlas. Nos ayudan a salir de nuestra zona de confort. Entonces ustedes tienen que poner su palabra, su idea y su frase. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Pueden hacer el cuadrito así mismo como está aquí, dibujarlo o hacerlo a mano. Yo no lo he hecho a mano porque el programa no me lo permite, pero
así poner de título palabra, idea, frase. Esto título así es igual, ¿no? Palabra, idea, frase, los conflictos, y ahí sí, palabra, idea, frase, y aquí sí en el interior lo que ustedes creen de cada uno. Una palabra, que en este caso yo puse desacuerdo, ustedes tienen que poner la que ustedes crean que es lo que significa conflicto, o que resuma conflicto. Para mí es un desacuerdo. Tienen que poner ustedes, para ustedes, qué es una idea de lo que la importancia de resolver conflictos, que para mí es tener conflictos significa estar vivo, tienen que poner su idea, y una frase que explique las oportunidades de aprendizaje que nos dan los conflictos. Para mí nos ayuda a salir de nuestra zona de confort y son una gran fuente de aprendizaje si sabemos gestionarlo. Entonces ya está ahí para que ustedes lo puedan resolver y hacerlo. Seguimos. Dice, la segunda parte, o sea, de este mismo, de la actividad 1. Dice, todas las personas han pasado por algún conflicto que les puede dejar alguna enseñanza. Te proponemos realizar una encuesta rápida a los integrantes de tu familia. O sea, hablar con sus familiares, sus padres, sus madres, sus hermanos, si tienen hermanos mayores, realizar una pequeña encuesta rápida sobre los aprendizajes que les dejó algún conflicto que pudieron experimentar. Luego, une las experiencias en un texto, o sea, escribir un texto, un pequeño texto corto, con el título Experiencias de enseñanza y aprendizaje para compartir. Dice, toma en cuenta la siguiente estructura. Primero, tiene que tener una introducción, que es la parte del texto donde se presenta el tema de que se tratará y los aspectos más relevantes del mismo. Es un abreboca de lo que se encontrará en el desarrollo. Luego, desarrollo, que es el cuerpo del texto. Aquí se expone de manera clara, precisa, ordenada y coherente la información relativa al tema, lo que se indicó en la introducción. Luego tenemos la conclusión, que es la síntesis y valoración de la información presentada. Se destacan las ideas principales del tema a manera de cierre. El objeto del texto es comunicar un mensaje claro y preciso, bien sea descriptivo, científico, informativo, entre otros, para ser comprendido por el destinatario. Entonces, yo lo que hice fue eso, o sea, hablé con las personas de mi hogar, con mi padre, con mi madre, con las personas que comparten mi hogar y les pedí que me dieran su experiencia. Y la resumí en un pequeño texto siguiendo esta estructura, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces, aquí yo voy a poner en base a la experiencia de familiares. Ustedes tienen que ponerlo en base a las experiencias de sus familiares. Y solo puse uno como a manera de ejemplo, pero ustedes pueden poner varios. Entonces, voy a hacerlo así corto, resumido, como yo lo tengo. Por ejemplo, dice la introducción. Es la parte del texto donde se presenta el tema que se tratará y los aspectos más relevantes del mismo. Es un abreboca lo que se encontrará en el desarrollo. Entonces, en mi introducción yo puse que debido a que el ser humano es un ente con pensamientos y sentimientos diferentes unos de otros, siempre existirán diferencias de pensamientos que pueden generar conflictos. Esa es mi introducción. Como dice, es una parte del texto que presenta el tema, está presentando el tema de conflicto y tratará de los aspectos más relevantes del mismo. Luego viene el desarrollo. Es el cuerpo del texto. Aquí se expone de manera clara, precisa, ordenada y coherente la información relativa al tema que se indicó en la introducción. Como el tema era sobre algún familiar, ¿no? De que hayan tenido conflictos y que los hayan podido resolver, pues aquí ya viene ese tema. Entonces yo pongo, así es que alguna vez un familiar cercano, no pongo el nombre ni el parentesco con mi familiar, si ustedes quieren poner mi hermano, mi padre, mi madre, quien sea, está bien. En este caso también, si no lo quieren poner, pueden poner así, algún familiar cercano, si es que no lo quieren poner, como yo lo hice. No estaba de acuerdo con la forma de actuar de su hermano y se lo comentó, lo que no le cayó muy bien a su hermano y generó un pequeño roce por un tiempo, o sea, un conflicto. Hasta que en una reunión familiar pudieron hablar con más tranquilidad y entender el punto de vista del otro y llegar a un entendimiento mejor. Entonces, como ven, aquí expuse en el desarrollo de manera clara, precisa, ordenada y coherente la información relativa al tema que se indicó en la introducción. Entonces puse el tema acerca de un problema que tuvieron dos hermanos en mi familia, que primero se distanciaron, tuvieron un pequeño conflicto, pero luego en una reunión familiar pudieron sentarse, hablar mejor, entender los puntos de vista uno del otro y de esa forma pues ya llegaron a un entendimiento y llevarse incluso aún mejor de lo que se llevaban antes, que es la enseñanza que nos deben dejar los conflictos, que luego de resueltos podemos llegar a un mejor entendimiento. Por último,
nos dice la conclusión, que es la síntesis y valoración de la información presentada. Se destacan las ideas principales del tema a manera de cierre. Entonces, justamente mi síntesis o mi conclusión es que lo que nos enseña este pequeño conflicto es que no siempre debe terminar en una mala relación o distanciamiento entre las personas que intervienen en el conflicto y que una vez resuelto llevan a un entendimiento y a una mejor relación entre todos. Entonces, como ven, este es mi pequeño párrafo, mi pequeño, donde yo puse lo que nos dice aquí, experiencia de enseñanza y aprendizaje para compartir, siguiendo esta estructura. Asimismo, deben hacer ustedes con las experiencias que tengan sus familiares cercanos, sea su padre, su madre, sus hermanos, ¿cierto? Entonces, hacer este pequeño párrafo con una introducción, que yo lo hice así, ustedes tienen que hacer su introducción, tienen que hacer su desarrollo y su conclusión. Súper sencillo, no lleva más, simplemente es una introducción que explique lo que van a decir en el desarrollo, desarrollar la historia o el conflicto que haya tenido su familiar, y al final simplemente la conclusión, pues algo que diga lo que nos enseñó ese conflicto, lo bueno que se sacó de eso y lo más importante, nada más. Entonces, esto es lo que tiene la tarea 1. Por ahora es súper sencillo, no conlleva más. Y hasta aquí termina la tarea 1. Entonces, luego de esto, pues el día de mañana seguiremos con lo que es la tarea 2. Espero puedan resolverlo sin problemas esta primera tarea. Nos vemos en la tarea 2.